todos y a todas quienes nos ven a través de las cuentas en vivo de la Defensoría de los Universitarios por Instagram y a quienes nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Estéreo Universidad, una radio que todos los lunes nos abre su espacio para que podamos brindar nuestro contenido formativo en materia de promoción, concienciación y defensa de los derechos de los universitarios, y siempre incorporando en nuestra labor una dimensión de carácter académica y cultural, pues consideramos que un universitario y una universitaria con cultura general, eso también coadyuva al proceso de la salvaguarda y defensa irrestricta de los derechos y deberes de los 3 estamentos que componen la Universidad de Panamá: sus estudiantes, sus docentes, sus funcionarios y sus funcionarias. Hoy contamos con la presencia del doctor Carlos Bichet, joven docente de la planta de profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de esta universidad, la Universidad de Panamá, la universidad más grande del país. El doctor Carlos Bichet es especialista en Derecho Internacional Humanitario y estaremos conversando con el doctor Bichet Nicoletti en torno a la problemática universal, bien, regional y mundial de la migración a la luz del derecho internacional público y a la luz de los derechos humanos a nivel mundial. Doctor Carlos Bichet, la migración actualmente constituye un tema emblemático de los cables, las noticias internacionales. Vemos flujos migratorios a nivel de América Latina, flujos migratorios en el Darién, caravanas migratorias que van de Centroamérica hacia la frontera de México con Estados Unidos, un permanente flujo migratorio que bajo muchos riesgos y peligros, buscando mejores días, cruzan miles de africanos en el Mediterráneo para llegar a Europa. Vimos recientemente, hace unos años, un enorme flujo migratorio de población del Medio Oriente, especialmente de Siria, hacia países de Europa occidental, y dentro también de los propios países también hay movimientos migratorios por distintas razones. Siendo el doctor Carlos Bichet especialista en Derecho Internacional Humanitario, nos gustaría aprovechar estos momentos, estimado doctor Carlos Bichet, para que nos dé dos perspectivas. La perspectiva histórica del fenómeno migratorio en la historia universal y, por otra parte, cómo contrasta esa perspectiva o esa dimensión histórica con la situación actual del fenómeno migratorio en el mundo. Muy buenas tardes. Antes que nada, gracias al licenciado Jorge González por la invitación y en su nombre a la Defensoría de los Universitarios por estar aquí presentes el día de hoy. Como siempre, la Defensoría de los Universitarios es una gran entidad dentro de nuestro esquema universitario para casualmente la salvaguarda de los defensas de los derechos, ¿no? O sea, ese es el punto. Cuando hablamos de derechos, estamos hablando de algo que dentro de la teoría constitucional, dentro de la teoría política, dentro de la teoría de los derechos humanos en general, blinda una particular subjetividad humana. Entonces decimos, bueno, lo que pasa es que lo que está en el campo de los derechos, y cuando hablamos de derechos y punto, estamos blindando una aspiración política, económica, social, dándole una especie de mayor relevancia, un mayor prestigio, un mayor pedigrí dentro del mundo de los derechos que le da una exigibilidad frente a un tercero, en este caso el Estado. Entonces, la gran pregunta es si hay un derecho a migrar, ¿no? Entonces, ningún tratado internacional al menos establece un derecho a migrar, pero sí establecen algunas cuestiones interesantes dentro de una perspectiva histórica. A través de los años, de milenios, de la época en que éramos cazadores, recolectores, las migraciones inclusive antes de la formación que hoy conocemos como estatal, no existían ni pasaportes. El pasaporte es un invento de la modernidad humana. Entonces eso siempre ha existido como un fenómeno, ¿no? El ser humano siempre ha buscado mejores lugares donde pueda moverse, donde pueda movilizarse, y
a través de la historia, de manera contingente, producto de los cambios políticos y sociales, se han creado estas líneas imaginarias que nosotros llamamos fronteras el día de hoy y que establecen una división entre seres humanos, ¿verdad? Eso desde el punto de vista filosófico casi, ¿no? Podemos verlo desde el punto de vista utópico en ese sentido. Pero en la actualidad, teniendo como certeza que existe una formación política de una organización jurídicamente organizada de la sociedad llamada Estado, tenemos que, frente a lo que se considera el Estado moderno, el Estado tiene ciertas obligaciones para con sus ciudadanos, actualmente súbditos otrora, ¿verdad? Y ese conjunto de derechos y obligaciones que existe entre el ciudadano y el Estado al cual pertenece es lo que nosotros llamamos nacionalidad. Y eso hace pues que entre en tensión una cuestión histórica como ha sido la migración humana que ha existido a través de toda la historia de la humanidad, con cuestiones como la contingencia del Estado moderno y las tensiones que de él emanan. Y existen problemas migratorios en todos lados, ¿no? Conversábamos antes de participar acá que hasta en Inglaterra ahora se habla, por ejemplo, de mandar a todos los solicitantes de asilo directamente, es una ley ya en Inglaterra, en el Reino Unido, mandar a todos los solicitantes de asilo que lleguen de manera ilegal a las costas, y de manera ilegal lo dice la ley, debería ser de manera irregular para no ser discriminatorios, lleguen y pidan su entrevista de solicitud de asilo en Ruanda, un país que es considerado lo que se llama un safe third state, un estado tercero seguro para la legislación británica, esto violentando una cantidad de tratados internacionales. Sin duda alguna. O tenemos que la diáspora más grande del mundo, porcentualmente hablando, la salvadoreña, ¿verdad? Hay más salvadoreños por un tiempo histórico fuera de El Salvador que dentro de El Salvador. Entonces hay cuestiones así que nos llaman a nosotros a pensar en cuáles son esas perspectivas históricas frente a algunos desafíos modernos. Bien, una pregunta, Vicente, me ha impactado eso que has comentado. Es decir, cada migrante africano que llega a costas británicas es devuelto entonces ¿Sabes qué es lo sorpresivo? a Ruanda. Que no es solamente africano. O sea, no estamos hablando de gente de África, estamos hablando que cualquier persona que llegue en este fenómeno, las llamadas pateras, que le dicen en España, o los llamados barquitos que cruzan el Mediterráneo, pero después también en La Mancha, arriba hacia el Reino Unido, claro, son mandadas en aviones a Ruanda, simple y sencillamente. Tú eres un sirio, tú eres un libanés, pero tú también puedes ser un polaco y entraste de manera irregular en Gran Bretaña. La legislación británica dice que te van a mandar directamente sin la necesidad o sin el requerimiento de una entrevista personal, que es lo que dice la Convención de Naciones Unidas de 1951 sobre el refugiado, que la persona tiene derecho a tener una entrevista de asilo. Te mandan directamente a Ruanda y que Ruanda sea el Estado que haga la entrevista y que establezca directamente si la persona puede tener asilo o no, y se quedaría en Ruanda. Esto a cambio de una contraprestación económica del gobierno británico al gobierno ruandés. Me parece importante, Vichet, que comentas la diferencia entre ser ilegal y ser irregular. Me parece que la primera terminología tiene una connotación despectiva. Todos somos seres humanos, tenemos derechos humanos y en todo caso, si corresponde usar algún término para referirse a quienes tienen un problema de documentación para el cruce de fronteras entre estados nacionales, sería el término de irregular y no el término de ilegal. Panamá ha sido inclusive condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por este tipo de situaciones. Hay un caso de 2010 que se llama el caso de José Tranquilino Vélez Lor contra Panamá. Es un caso de un señor ecuatoriano que cruzó el Darién caminando, y en ese momento la legislación panameña incluía que las personas que entraban de manera irregular, la legislación decía ilegal, podían ser sancionados con una pena de prisión administrativa de 2 años de prisión, ¿verdad? Que fuera directamente interpuesta por la autoridad, en ese momento, del Servicio Nacional de Migración. La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló y dijo que esto es una casi condena penal a través de una sanción administrativa para las personas solicitantes de asilo o las personas que estaban pasando de manera irregular hacia el norte de nuestro país, y Panamá fue condenado directamente. Panamá tuvo que modificar su legislación para quitar este tipo de sanciones administrativas que entraban casi en la esfera penal. O sea que así ha habido un cambio en el uso del término que implica una connotación filosófica de cómo visualizamos al migrante no como una persona extraña de manera absoluta
a nuestra realidad, sino como un ser humano que está por distintas razones buscando mejores días. En ese sentido, doctor Bichet, nos gustaría que nos comentara qué instrumentos jurídicos de carácter internacional, antes de que entremos a la dimensión económico-ambiental de manera rápida, porque el tiempo es un enemigo, se ven violentados con esta postura del gobierno británico. Nos ha sorprendido realmente esa información, que son remitidos todos los migrantes a Ruanda, ¿no? Esto ha sido una saga jurídica, saga legal, que ha tenido diferentes líneas de boxeo, por así decirlo, y que todavía no se ha resuelto, a pesar de que hubo una elección hace poco en Gran Bretaña, donde el Partido Laborista sacó una mayoría en el Parlamento británico. Así que la cuestión todavía está en veremos en qué pasa, ¿verdad? Esto fue llevado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, Francia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha fallado sobre el fondo del asunto, pero emitió una medida provisional, ¿verdad? Una medida provisional que dice que esta legislación británica violenta no solamente el Human Rights Act, pero también el Supreme Court británico, y en el contexto de una cuestión que se llama el principio de non-refoulement. ¿Qué es el principio de non-refoulement? Que es sumamente importante y que también tiene connotaciones para nosotros los panameños. Enséñanos, Bichet. El principio de non-refoulement es que ninguna persona puede ser devuelta a su país de origen si esa persona tiene algún riesgo de que en el país de origen va a ser torturada, discriminada o maltratada producto de X o Y motivo en relación a sus circunstancias políticas, personales, de educación, de integración de un grupo, etcétera, ¿verdad? Entonces, una cosa es que te reconozcan el estatus de asilo, eso es una cosa. Pero otra cosa es que si un país X tiene alguna mínima sospecha de que si retornan a una persona migrante irregular a otro país, esa persona va a sufrir cualquier tipo de tortura, discriminación o maltrato. Esa persona no puede ser llevada a ese país, ¿verdad? Y esa es casualmente una de las violaciones masivas que se están dando en el caso de este cambio hacia Ruanda, porque se dice, bueno, Ruanda no es un país seguro dentro de la legislación concreta ordinaria del Reino Unido. El Reino Unido tuvo que hacer una ley diciendo que ellos consideran a Ruanda un país seguro para poder ellos bardear la Corte Suprema. Es por eso que, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, ya no vamos a nuestro ámbito, establece una prohibición muy particular, apalancada en esa Convención de 1951 sobre derechos de refugiados, que dice, por ejemplo, que en nuestro país y en los países del sistema interamericano está prohibida la expulsión colectiva de migrantes, ¿verdad? Entonces eso es una cuestión importante, que las personas que pasan ya sea por el Darién o que llegan por Ruanda, o las personas que entran colectiva y masivamente a otro lugar buscando un mejor lugar de vida, no pueden ser expulsadas colectivamente y masivamente. Tú no puedes decir, lo montamos a todo un avión y para adelante. En ese sentido, Bichet, las políticas que aplica en materia migratoria a Estados Unidos, ¿cómo se compaginan con eso que nos estás diciendo, ¿no? Estados Unidos, a veces devuelven millones. Claro. Estados Unidos tiene este tipo de programas y está tratando de negociar con lo que se llama el Triángulo Norte, con Guatemala, El Salvador y Honduras, una serie de estos tipos de acuerdos muy parecidos al del Reino Unido con Ruanda. Les está tratando de negociar con estos tres países, ¿verdad? Honduras ya dijo que no va a negociarlos, pero está haciendo presión sobre El Salvador y sobre Guatemala para la negociación de este tipo de acuerdos, en donde regresan a mucha gente a sus países de orígenes directamente de manera colectiva. Estados Unidos, el problema de Estados Unidos es que no puede ser condenado por una Corte Internacional de Derechos Humanos porque no es parte de ningún instrumento de derecho internacional en ese contexto, pero Estados Unidos tiene una política que ha sido considerada hasta crimen de lesa humanidad, que es la separación de familias, ¿verdad? No se pueden separar familias, y menos aún los llamados vuelos de los niños. Durante la época Obama mandaban a niños directamente en aviones de vuelta para El Salvador y para Guatemala, y esos niños tenían totalmente un nivel de desarraigo familiar. Hoy salió una noticia que de los 300.000 niños, que de los niños estos que fueron metidos en unas cárceles por el gobierno de Trump, llamado ICE, que metió a los niños en cárcel, hay 300.000 niños que no se sabe quiénes son sus padres. Increíble, una tragedia humana. Una tragedia humanitaria de grandes expresiones, ¿verdad? Hay 300.000 niños que no se sabe exactamente ni quiénes son sus padres, ni cómo entraron, porque fueron separados de familia en la frontera por el gobierno estadounidense. Una pregunta, dos preguntas, Carlos, aprovechando tu presencia. Hay dos factores que provocan migración y pienso que en los minutos que nos quedan podemos abordarlo. ¿Qué efecto tienen las sanciones unilaterales, los bloqueos económicos sobre países pobres en la migración?
Y segundo, Bichet, si nos puedes hablar de los migrantes por razones socioambientales, o sea, el problema del cambio climático como factor propulsor de la migración en distintas partes del mundo. Importantísimo, que vamos a tratar de darles un pantallazo breve en este tiempo que hace falta, ¿verdad? La Relatora Especial de Naciones Unidas para Sanciones, hay una Relatora Especial de Naciones Unidas para todo tema de derechos humanos que existe, ¿verdad? Nos ha dicho en muchas ocasiones y nos ha recordado, y esa relatoría, no solamente la relatora actual, que el problema de las sanciones unilaterales se convierte en un problema de derechos humanos y en una crisis humanitaria. Pasó en Irak, ¿verdad? Correcto. Ha pasado en diferentes países del Medio Oriente, está pasando la situación en Venezuela a través de sanciones directamente que tienen una contravención de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos que se ven amenazados por parte de los bloqueos y estas sanciones que están fuera del marco de Naciones Unidas. Una cosa es sanciones dentro del marco de Naciones Unidas y otra cosa son las sanciones unilaterales. Importante que estabas mencionando, ¿verdad? Y en ese contexto se ha documentado que tiene un fenómeno o que crea un fenómeno migratorio de altas consideraciones para los países de la región en general, ¿verdad? Las sanciones se convierten de esa manera en un impulso hacia la migración, producto de que la gente entra en desesperación económica por algunos temas que tienen que ver directamente cómo subsanan sus problemas de derechos humanos dentro del contexto del hambre que existe en algunos países de otras regiones, en el Medio Oriente, sobre todo en África, ha pasado mucho, ¿verdad? Es grave ese problema de sanciones unilaterales y una violación abierta del derecho internacional, de los derechos humanos, del derecho internacional público. Y el otro contexto es el tema de la migración ambiental, ¿verdad? Porque ninguno de estos dos tipos de cuestiones son reconocidos, ni los migrantes económicos ni los migrantes ambientales, dentro de los tratados internacionales que existen de manera tradicional sobre estos temas. La Convención de Naciones Unidas de Refugiados del 51 jamás iba a pensar que iban a existir estos tipos de situaciones de migración producto de estos temas que existen actualmente, ¿verdad? Ya hay casos interesantes donde, por ejemplo, por razones climatológicas, gente ha pedido asilo en otros países producto de la situación. Hay un caso que se me viene a la mente, que es el caso de Teitiota, John Teitiota contra Nueva Zelanda. Ese es un caso del Comité de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en donde el peticionario alegaba, él era de Kiribati, estaba en Nueva Zelanda, alegaba que si Nueva Zelanda lo regresaba a su país de origen, producto del cambio climático, Kiribati es una pequeña isla que está desapareciendo, él no iba a poder tener un aseguramiento del derecho a la vida, ¿verdad? Entonces, estas son las realidades que nos estamos enfrentando. Mira, yo pienso que en un futuro vamos a tener que abordar de manera especial el tema del cambio climático como factor de migración. No, Carlos Bichet, doctor en Derecho Internacional Humanitario, ha sido un grato placer, realmente desde el punto de vista formativo, haber contado con tu presencia hoy aquí en Radio Estéreo Universidad y en la cuenta de Instagram de la Defensoría de los Universitarios. Este es su programa de todos los lunes, de 1 de la tarde a 1:30 de la tarde, de Defensoría Radio, y pensamos que hemos dado un aporte importante a la promoción, a la salvaguarda de los derechos humanos y de los derechos de los universitarios, porque hay estudiantes que también son migrantes. Así que saludos, nos vemos en la próxima. Muchas gracias por la invitación.